Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Cuba, víctima de una política indecente de Estados Unidos. A mi hermana María Isabel en su onomástico y cumpleaños y a su nieta Dominica, que lo celebró en la víspera. La colega Julieta Isabel Espinosa Rentería, hija y madre de las festejadas, es la directora de la prestigiada revista científica Serendipia y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Felicidades. Aquí el comentario. Segunda parte y última. Expuesta con brevedad y presión la historia de las agresiones de Estados Unidos a Cuba y la derrota que nuevamente le infligió al imperio la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU por el amigo y colega licenciado Luis Manuel Arce Isaac, director para México de la Agencia de Noticias Prensa Latina, concluimos su puntual análisis al respecto. La isla es la quilla del buque, del destructor, del rompehielos, que ataca a sus genocidas de frente sin temor y sin que nadie ni nadie le pueda tapar la boca. Su batalla contra el bloqueo es por ella misma y su gente, pero más allá de ese propósito, por la liberación de aquellas empresas y corporaciones e incluso gobiernos rehenes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el brazo inquisidor y maquiavelo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La lucha contra el bloqueo que Cuba libra desde hace casi 60 años es una operación sanitaria de gran magnitud en favor de la humanidad, la cual tiene el mismo sentido que la fabricación de sus vacunas contra el COVID-19 o la que realiza el contingente de médicos Henry Reb para salvar vidas. Que solamente dos países, Estados Unidos e Israel, voten de forma sistemática y en solitario cada año contra una resolución tan justa y clara, explica por sí misma la necesidad, y se subraya esa palabra, necesidad de suspenderlo, pues no es únicamente una batalla cubana contra los demonios, ni un objetivo de interés particular de un país, sino universal, al estar ante un sistema sociopolítico enfermo. Todo es contraproducente en la dinámica de lo ocurrido en estas 6 décadas de hostigamiento. A los inicios se entendía bien una reacción del tipo que generó la invasión por Playa Girón e incluso de la crisis de octubre o de los misiles, pero hace mucho no es así. Que el caso cubano haya derivado en un tema de política nacional y que aún sin tener un peso específico que lo justifique, fuera convertido en sujeto electoral, no tiene el más mínimo sustento. Por mucho que quieran demostrarlo, la Florida no es tan decisiva por sí misma en la definición comicial de la Unión como para determinar una política de Estado sobre un país. Una cosa es la percepción intencionadamente fabricada y otra la realidad. Si el caso Cuba se ha transformado en un tema de política interna de Estados Unidos, no es por una influencia de los grupos anticubanos en la Florida, sino por una cuestión de correlación de fuerzas o de equilibrio en los órganos de poder oficiales y en relación con su establishment. Y este sí es un gran problema, pues mientras se estime que el bloqueo a Cuba y las leyes extraterritoriales que le dan forma es una bandera del hegemonismo y un factor de negociación en el Congreso, más difícil le será aceptar la realidad de que esa medida es cada vez más dañina para Estados Unidos. Es curioso, por ejemplo, cómo el equipo de campaña de Biden cambió sobre la marcha su enfoque respecto de Cuba y se alejó de sus promesas iniciales de regresar el estatus bilateral que él ayudó a formar como vicepresidente con Barack Obama, hasta llegar a decir que La Habana no estaba entre sus prioridades cuando sigue estando.
Es necesario buscar en los recovecos de la política exterior de Biden y sus necesidades de lograr consensos con los republicanos en el Congreso la conexión con la idea de que una desaparición de las leyes extraterritoriales por un relajamiento del bloqueo es perjudicial a sus objetivos globales. Es que no parece muy realista la idea de algunos expertos de que el inmenso daño de la COVID-19 a la economía cubana basada en el terrorismo haya creado las condiciones para provocar revueltas sociales y lograr el truncado sueño de hace 60 años de aplastar a la revolución. No son épocas para ese tipo de sueños. Parece algo peregrino esa tesis, además porque la complejidad de las relaciones internacionales de Estados Unidos, puestas de manifiesto en sus contradictorias relaciones con Rusia y China, señalan otras prioridades y estrategias, en especial cuando ya no es inocultable que el actual sistema imperial y sus relaciones sociales internacionales agotan sus posibilidades frente al avance de otras fuerzas emergentes. Hay que admitir que los tiempos cambian. El hecho cierto es que esta abrumadora votación contra esa política de bloqueo que Biden se obstina en mantener le ha hecho un daño moral muy grande a su gobierno, lo ridiculiza además y lo hacen al hazmerreír con discursos exageradamente cínicos o estúpidos como el de su representante en la Asamblea General, Roiner Hunter, quien dijo que Estados Unidos está con todos en la defensa de la libertad de Cuba. Ese todos fue únicamente Israel. Los 184 países que votaron a favor de Cuba no cuentan o no existen. No cabe duda de que Cuba es víctima de una política equivocada y muy indecente de Estados Unidos. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.